Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y el versículo 8. Texto bastante conocido. 1:8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros leemos este texto, entendemos que las palabras del Señor no solo son una promesa, sino que realmente hay un anuncio profético. Nuestro Señor es verdadero profeta, profeta, sacerdote y rey. Y hay un anuncio profético de lo que sería la extensión del Evangelio, como el doctor Deller lo dice. Yo creo que uno de los errores que comúnmente cometemos todos en esta parte al interpretar la Biblia es no tomar el sentido correcto en el que el Señor dice esto. Y el Señor no está diciendo que tal vez podría ocurrir, o que el testimonio de ellos, de los apóstoles y del cristianismo de ese primer siglo, año 30, dependía en gran parte del poder de los apóstoles que lo hicieran. No, el Señor está afirmando de manera contundente y profética que los suyos le serían testigos en Jerusalén, es decir, en la ciudad donde estaban allí, en Judea, que era la región, de allí pasarían a Samaria hasta llegar a lo último de la tierra conocida en ese momento particular de la historia, que era casi todo el Imperio Romano. Nosotros no vemos en el libro de los Hechos misiones más allá del territorio del Imperio Romano. Ya habíamos hablado sobre esta influencia romana, no solo la influencia política, sino cómo la labor del imperio a nivel civil y de infraestructura había producido cierta cohesión que permitía que el evangelio llegase, o permitió que el evangelio llegara a muchos lugares. Se cree que hasta España pudo haber llegado el evangelio en esa época. Entiendo que hay tradiciones que nos dicen que en épocas primitivas el evangelio llegó a la India, se trasladó mucho más allá de las fronteras del Imperio Romano. Solo en el caso del eunuco etíope, nosotros vemos una, una referencia en donde hay un caso de alguien que lleva el evangelio más allá de las fronteras de Roma en ese momento, pero de la vida del etíope no tenemos mayores referencias históricas posteriores, solo las que han salido, algunas tradiciones posteriores, que en la época de Salomón eh, había cierto contacto con ellos, o que el arca del pacto estaba por Etiopía, en unas iglesias donde fue llevada, en fin, cosas que rayan casi en la leyenda, pero realmente nosotros no podemos hablar de cómo se expandió el cristianismo en Etiopía, excepto por una que otra nota que aparece en ese primer tiempo. Posteriormente sí, vamos a ver una iglesia allí africana que se extendió, que creció, y el resto, y más hacia el norte de África, cuando vemos esa iglesia copta, que nosotros alcanzamos a ver su influencia en aquella región. Pero siendo honestos, la palabra de Dios inspirada que relata esos primeros años de la iglesia, como dice el doctor Delar, la era apostólica, nosotros tenemos referencias hasta el año 68 más o menos, antes de la destrucción de Jerusalén, justo antes de la muerte de Pablo. Y es todo lo que tenemos. No sabemos
más allá qué ocurrió, porque incluso en las cartas, excepto en las de Juan que se escriben posterior a toda esta época de escritura sagrada, se escriben en una época eh, posterior, pero con una continuidad apostólica marcada por la vida de Juan. Nosotros no alcanzamos a ver en algunas otras fuentes, más allá de la tradición, eh, que nos hablen sobre la expansión del cristianismo allende el imperio romano. Sí, solo unos escritos muy pequeños, por decirlo de alguna manera. Bien, teniendo eso en mente, vamos entonces, mis hermanos, a hacer la valoración de los videos. Eh, Pasemos al video número 8. Vamos por el video 8, Jonathan, sí, ¿verdad? O alguno, Gaspar. Sí, eh, pastor, video 8. Vamos al video 8. Ok, perfecto. Ya hemos Bien, comentado. ok. Entonces, el video número 8 habla de la era apostólica, la propagación del Propagación. cristianismo en la era apostólica, en la era apostólica. Entonces, me llama la atención que dice que en un sentido, los cristianos traicionaron a los judíos en la destrucción de Jerusalén. Esa era la opinión de Justo González, que era contraria a la opinión del doctor Delar. ¿Por qué se presenta esa divergencia entre el escrito de Justo González y la opinión del doctor Delar sobre este tema de la traición de los cristianos a los judíos en la destrucción de Jerusalén? ¿Alguno lo recuerda? Él decía que en ese punto tiene problemas con González porque no tiene conciencia que los judíos cristianos no se escaparan a las montañas con los gentiles cristianos. Sí. ¿Alguien más? ¿Algo más que aportar? Hasta yo, con ese punto yo creo, es una opinión personal, pues, no lo digo en el video, pero yo considero que una de las razones por las cuales los cristianos traicionaron a los judíos cristianos es porque el templo para los judíos cristianos representaba algo todavía que estaban bajo el antiguo pacto, o sea, donde ellos hacían ceremonias. Ellos todavía, eso era algo. Entonces, como la doctrina cristiana, inclusive la cristiana gentil, estaban abrazando, era el cristianismo puro con respecto a la doctrina de la gracia, de la justificación por la fe y no por las obras. Entonces, una de las razones por las cuales los judíos cristianos traicionaron a los judíos, los cristianos traicionaron a los judíos cristianos fue precisamente para combatir la doctrina que abrazaban los judíos ortodoxos con respecto a los ritos y ceremonias que se hacían en el templo. Entonces, ellos no están de acuerdo ya que el templo existiera, porque ya cuando viene Cristo, Cristo le dice, no, ahora vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Ya no necesitan un templo de mano hecho de artífice, de hombre y nada. Entonces, yo creo que esa es una de las razones por la cual ellos contribuyeron con el emperador Tito, o sea, en una forma indirecta, a que se destruyera el templo. De hecho, fue una ofensa grandiosísima para los judíos ortodoxos hasta el día de hoy. Oye, Gaspar, buen punto, ¿sabes? Buen punto, buen pensamiento, interesante, como para anotarlo allí y tenerlo en cuenta de muchas maneras. Ahora, sí, Naisel, ¿tenías Sí, algo? pastor, hay otra cosa que también menciona el pastor Delar, era que esa rebelión para los cristianos sería ir en contra también de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Mateo 24, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Así es, Sí, pastor. Sí, todo 26, 24, Mateo 26. capítulo 24, donde claramente el Sí. Señor ha dado unas instrucciones. ¿24 qué, Gaspar? ¿26 o 23? 26, no 26. Tú Salgan de podrías Jerusalén y huyen a la montaña. léelo. ¿Tienes la Biblia allí para leerlo? Sí, claro, ya se la busco un momentico, Pato. Porfa, lee el texto. Ya lo leo, Pato, un momentico. Mateo 24, 26. Dice así la palabra.
Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están los aposentos, no lo creáis. Porque, bueno, hasta ahí. Sí, Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. sí, pero creo que es más adelante que cuando los judíos, los apóstoles le preguntan cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Sí, Entonces sí. el Señor empieza a tratar con ellos y le dice, cuando vean que se aproxima la abominación desoladora, tal, huyan Exacto. a las montañas, huyan Sí, a las montañas. ya lo encontré ese versículo. Y gracias, Gaspar. Entonces, cuando observamos todo esto, inmediatamente la historia es muy clara que dicen que la destrucción de Jerusalén fue un evento realmente terrorífico. Realmente, recordemos, los judíos empezaron a levantarse sistemáticamente contra el Imperio Romano. Hubo por decirlo así, una reacción muy fuerte. Querían liberarse porque también en los emperadores romanos habían de alguna manera oprimido demasiado al judío con relación a su fe. Es decir, aquella libertad que gozó, por decirlo así, el pueblo judío durante la época de la encarnación de Cristo y un poco después, sistemáticamente se empezó a perder. Porque recuerden algo, los judíos habían sido aliados estratégicos de los romanos. Por eso ellos gozaban de cierta libertad, a pesar de que el control político, el control civil, había sido tomado totalmente por Roma. Pero los judíos se les había dejado la libertad para expresar libremente su religión. De hecho, esa libertad le permitía hasta juzgar causas mayores, excepto la muerte. Ellos lo único que no podían hacer era matar a una persona de acuerdo a la ley judía, porque la ley romana, la ley civil romana y la ley penal romana estaban por encima de las leyes que regulaba el Sanedrín. Y ellos de muchas maneras no estaban de acuerdo con aquella situación. Naisel, ¿qué ibas a decir? Que veo que levantaste la mano. Sí, pastor, pastor, para leer el texto bíblico desde el versículo 15 hasta el versículo 16, donde dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su campo, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hasta claro. Eso está también en Lucas 21:21. Ok, aporta, me imagino que es complementario. ¿Puedes leerlo, Gaspar? Sí, claro. Dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en Ajá. medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque esos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Perfecto, miren, para que se cumplan todas las cosas. Es decir, cuando el Señor da esta profecía de la destrucción de Jerusalén, simplemente esto iba a suceder, porque el Señor no necesita, por decirlo algo, vaticinar el futuro, porque Él es el que lo decreta. Lo decreta, es lo que Él está diciendo, no es como, va a ocurrir esto porque yo tuve una visión, no, Él lo decreta, porque Él es Dios. Y el Señor Jesucristo simplemente dice, salgan, fíjense que da órdenes muy precisas. Y no dice como otros profetas, así dice el Señor, sino que es su palabra, la palabra bendita de Dios. Hay una película, por cierto, que no recuerdo y no sé si es totalmente evangélica o es de alguna denominación extraña, en donde muestran esta huida de los judíos de Jerusalén a una pequeña ciudad que quedaba en las montañas y que no fue destruida, los judíos cristianos. ¿Recuerdan cómo se llamaba esa ciudad? El que lo recuerde, no que lo adivine, ni lo profetice. Petra. Pela. O se escribe Pella.
pero es pela, Freddy. Bueno, era medio punto, pero vamos a poner punto 25 por ahí cerquita. Escriben en Paco, película Paco, para... No me acuerdo de la película, Nice. ya. Sí, pero la ciudad que era. Pela, En Pela. la película. Sí, la película. No, pero es real, es un dato histórico. Claro. La ciudad se llama o se llamaba Pela, se escribe Pella, donde huyeron estos judíos cristianos. Y mientras los judíos ortodoxos luchaban contra Roma, los cristianos se fueron. Por eso, tal vez por eso le llaman traición, pero ellos no estaban, como decía Naisel, ellos no estaban traicionando a nadie, ellos estaban obedeciendo al Señor. Ahora, como yo me vi la película y uno dice, bueno, pero realmente había que cumplir lo que el Señor había dicho. Ellos no hacían nada quedándose a luchar contra los romanos cuando Dios les había hablado y le había dicho, no, en ninguna manera ustedes se van a quedar aquí. Entonces, ese es el punto a considerar. ¿Alguien dijo algo, perdón? Ok. Entonces, los creyentes huyeron a las montañas, como aparece en Mateo 24, conforme a las instrucciones del Señor Jesucristo. Otra anotación que hacían en el video, la rama misionera de la historia de la iglesia, la podemos ver en el libro de los Hechos desde mucho antes del año 70. La comunidad cristiana estaba arraigada en las promesas de Dios, por eso no se afianzaron o se trataron de permanecer en Jerusalén, sino que la comunidad cristiana huyó conforme al Señor les había dado que hicieran, les había ordenado que hicieran. Y todo eso, fíjense cómo ayudó a lo que es el establecimiento de la iglesia. Y todo eso nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, cómo la iglesia se establece sobre la obra del Padre, que envía al Hijo para que ejecute la obra de salvación, y a través de su Espíritu Santo, que ya vemos la acción del Espíritu a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos cómo va afianzando esta iglesia primitiva, cómo se van sentando las bases. Es más, el doctor Delar habla sobre los tres temas del libro de los Hechos, que vemos es la acción del Padre, la acción del Hijo, la acción del Espíritu Santo, lo que nos muestra un concepto trinitario de la obra de Dios en el libro de los Hechos. Un concepto trinitario, pero yo añadiría, concepto trinitario no modalista. ¿Recuerdan? Un concepto trinitario no modalista. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo no modalista? ¿Qué diferencia hay entre la idea modalista que es una herejía primitiva y la realidad de la Trinidad que aparece en las Escrituras? Es que ellos piensan en tres manifestaciones o modos, mientras que nosotros creemos en un Dios que subsiste en tres personas. Amén. Y que esa, obviamente, que es simultánea porque el Dios único es trino. Sí, ok, gracias, Naisen. El libro de los Hechos también es el libro fuente acerca de la expansión del cristianismo. Y el doctor Delar hace una anotación con la que no estoy muy de acuerdo. Me gustaría abrir un debate de unos 3 minutitos por ahí. Él dice que el libro de los Hechos es un libro histórico no doctrinal. ¿Alguien opina en esta parte? De hecho, Pastor, esa iba a ser una de mis preguntas para... No, yo la hice primero. No, de acuerdo, porque el libro de Hechos de los Apóstoles, claro que sí hay muchos recursos doctrinal. Por ejemplo, aunque no es un ideal los 6 diáconos, las iglesias hoy tienen diáconos. Sí. Doctrina. Sí. Sí, claro, yo creo que es un error decirlo porque creo que básicamente todo, la expansión del evangelio se basó en el libro de Lucas, de Hechos, escrito por Lucas.
Y ahí dice claramente que en esa evangelización pues había una doctrina, ¿no? Una enseñanza, donde dice que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, que en el partimiento del pan, en el bautismo, etc. Entonces, todas esas son enseñanzas, y doctrina Claro. es enseñanza. No, y acuérdense algo, la parte doctrinal del libro de los Hechos tiene todo que ver con la inspiración. Entonces, esa parte, como hacer un corte tan dramático de que aquí no hay doctrina, es complicado, porque nosotros vemos neumatología en el capítulo 2 y en todo el libro de los Hechos. Así es. Porque el Espíritu Santo nos muestra factores de personalidad, de divinidad, de providencia, de soberanía, en fin. Solo hablando de neumatología, pero la eclesiología en el libro de los Hechos es bastante clara, cómo se forma la iglesia, cómo el Espíritu Santo obra manifestándose en la iglesia, en la ordenación de los ministros, en fin. Hay una riqueza doctrinal interesante. A mí me ha puesto a pensar esto, porque uno a veces es demasiado dogmático en la forma como nos presentan el libro de los Hechos. No, esto es historiografía, esto es historia. En fin, entonces, no. Jova Rosanía. Bueno, en medio de la inquietud que usted ha planteado, que en el evento que no llegamos a definir que haya doctrina, aunque pues parece que sí hay por lo menos unas premisas, pero en todo caso el libro de los Hechos por lo menos podemos decir que es orientador. Si en gracia de discusión no hay doctrina, es orientador de la iglesia. Sí, orienta muchísimo, claro que sí. Gapa. Pastor, también otra consideración importante de decir que no es doctrina, es porque realmente el libro de los Hechos es normativo. Está inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo otro es, pastor, que quiero hacerle una pregunta a ustedes con respecto a estos temas que estamos tratando. No sé si de pronto estoy errado, o no sé si valga la aclaración hacerlo en estos seminarios con respecto a que el libro de los Hechos, yo diría que es teológico, es doctrinal, es apologético. Pero me estoy dando cuenta de algo que de pronto, no sé si se me escapa a mí del abuso de decirlo. Todo este estudio de la historia de la iglesia primitiva y toda la historia de la iglesia, lo veo yo con un sesgo hacia lo académico, más no a lo pastoral. No sé qué opinión usted le merece eso. O sea, cuando me refiero a lo pastoral, me refiero a nuestra vida personal, o sea, darle una aplicación espiritual a nuestra vida personal. Ok, Gapa, yo creo que sí tiene un elemento espiritual. Ahora, que no esté inclinado hacia la pastoral, creo que por el enfoque de la clase. De pronto, por esa razón tal vez no lo veamos así, ya, por el enfoque de la clase, pero yo creo que como él lo plantea, un enfoque académico aplicativo muy, muy serio, tiene su propósito, aunque no sea el propósito que nosotros quisiéramos ver en este momento. Sí, creo que por ahí sería el tema, Gaspar. Sí, Naisel y Brian. Sí, pastor, gracias. Que de hecho la declaración completa o lo que completamente decía el doctor era que Lucas no estaba escribiendo y colocó la palabra religión, o Lucas no estaba escribiendo un tratado religioso o una declaración doctrinal. Ahí va donde se me prendieron un poco los... Sí, las alarmas. Sí, Sí, sí. sí, tienes razón. Naisel, Brian y Yoba. Pastor, buenas noches. Buenas noches, mis Buenas hermanos. noches, mi hermano. Respecto al tema, en su libro Ray Orlon acerca del Evangelio, él comenta que la cultura del Evangelio no puede ir sola si no está ligada a la doctrina del Evangelio, que no se puede tener una vida práctica si no hay una doctrina fundamental. Entonces creo que en el libro de los Hechos
se comenta acerca de la vida práctica de la iglesia y entre líneas podemos rastrear mucha de esa doctrina en la cual se basa esa vida de la iglesia. Por supuesto, Brian. Y es que el tema, yo lo que decía ahora, el tema de inspiración divina va ligado a la doctrina, a la enseñanza, porque de otra manera no avanzaríamos en el conocimiento del Dios vivo. Giovanni, veo que tienes la mano levantada hace rato, no voy a dejar que se te canse arriba. No. No, respecto a la pregunta que hacía la inquietud del hermano Gaspar, pero yo creo que desde el capítulo 1 sí tiene aplicación personal, desde el mismo capítulo 1. Mire, sí, no, pero que creo que él habla de los videos del doctor Dellar, o yo te entendí mal, Gaspar. No. Es con respecto a... A la clase. Sí, es un concepto personal, o sea, el enfoque debería ser un equilibrio entre lo académico y lo pastoral. No, pero que creo que los profesores tenemos enfoques, justamente. Prosigue, Yoba. No sé si yo va a decir algo sobre lo que yo... Refiriéndome al tema de esta aplicación personal, mire, por ejemplo, en el capítulo 1 del mismo capítulo 1, cuando el Señor Jesús le dice a los apóstoles, no se vayan de Jerusalén. Yo creo que nosotros los cristianos ahí tenemos una orientación ya inclusive personal, inclusive ministerial, porque el cristiano a veces se distrae. Y cuando ya el Señor Jesús le dice, no se muevan de Jerusalén, ya les ha hablado de una promesa, ya les ha dicho, tienen una promesa, oye, tienen una visión y tienen una misión. Tienen una visión, llevar la palabra, y tienen una misión, ir hasta Samaria inclusive. Entonces, ahí yo creo que hay información para nosotros también personal, inclusive cuando ellos dicen, vas a destruir este reino, vas a acabar con este reino. No. Entonces, ¿qué pasa? Que también nosotros los cristianos a veces nos distraemos y perdemos el enfoque, perdemos la orientación de la promesa, perdemos la orientación de la visión y perdemos la orientación sobre la misión. Entonces, sí hay bastante aplicación en el libro de ellos. Joa, ¿y no será también que nos hacemos desobedientes muchas veces? Por supuesto. Sí. Es que eso fue categórico ahí cuando dice, no se vayan a ir de Jerusalén. No se vayan. Eso es muy categórico. Hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Sí. Todo lo que el Señor anuncia. Bueno, bien. La inspiración está allí, obviamente nosotros la discernimos por el Espíritu Santo como creyentes, pero el orden de la historicidad que Lucas le da, es un hombre preparado para trazar la historia como ningún otro historiador en el mundo. Él conocía de esos requisitos desde esa época antigua y se le da el texto de hecho para que cualquier análisis posterior a la historicidad de los textos que se han dado en el mundo, los Hechos de los Apóstoles lo tiene con la sucinta entendimiento y conocimiento de un hombre que conocía los requisitos de trazar la historia correctamente. Sí. Algunos, Freddy, de hecho, han intentado criticar a Lucas, que no era un historiador, pero creo que no recuerdo quién es, si es Clark Pino, que en su libro sobre el Señor, un libro sobre Cristo, que dice que nosotros no podemos pretender juzgar la obra de Lucas con las herramientas del historicismo actual, porque eso sería como de nuevo caer en el liberalismo teológico, ¿no? La forma como Lucas hace historia está de acuerdo a como la hacían los romanos en ese momento, los griegos, en fin, pero está el elemento más importante y añado yo, que es el elemento de la inspiración, que es imposible de lograr por un método humano. Dios lo dio a hacer eso, supervisado por un apóstol, como en el caso del apóstol Pablo, y llevando adelante todo esto, Freddy, efectivamente. Gracias por la intervención, mi hermano. Sí, bien, alguien que nos diga cómo ven los eruditos incrédulos el libro de los Hechos. Pastor, disculpe. Gaspar. Sí, me llamó la atención lo de William Ramses. Como un sí, erudito. Ya vamos para allá. Bueno, listo. José. ¿Cómo estás, Pastor? Bien, ¿Cómo están bien. todos? Bien, mi hermano. No, pero yo a iba a hablar también, era de ese, un poco
Gaspar, diciendo que o sea, pero pero entonces de pronto me equivoqué con su pregunta. ¿Su pregunta es con los eruditos Sí, cristianos o hablando ya no, de incrédulos. ¿Qué los dicen los incrédulos? eruditos incrédulos del libro de los Hechos? Ok. Pastor, o sea, yo le quería, yo he leído, y bueno, y también él habla sobre lo de William Ramsay. Yo había leído también unos comentarios cuando leí Hechos con Ujú, MacArthur, y él decía que había muchos historiadores que menospreciaban lo objetivo de Lucas, porque ujú. Lucas, decía él, lo ventajoso de Lucas es que Lucas cuando iba a hablar de un gobernador referenciaba, le daba nombre y decía qué posición tenía. Y a veces era contrario a algunas otras evidencias, pero que cuando investigaron, vieron que en realidad uno de los mejores historiadores, apartando la inspiración divina, fue Lucas del primer siglo, porque él cada vez que decía algo con un nombre de un gobernador o o sea, de los reyes o eso, los nombres que salen en Hechos bastante y también que salen en el Evangelio de Lucas, porque en el Evangelio de Ujú. Lucas también pone bastante nombres. Él dice que al investigar objetivamente, y bueno, no sé si se refería al mismo William Ramsay, pero que muchos han tenido que cerrar la boca a decir, efectivamente, si es un historiador objetivo y si tiene una veracidad alta. Hablando de No, alguien incrédulo. sí. Y fíjate que dentro de los eruditos liberales hay algunos que han sido honestos con el texto bíblico y les ha tocado reconocer que la exactitud histórica del libro de los Hechos, lo pegado a la narración y el excelente trabajo que hizo el escritor, el médico Lucas, les ha tocado cerrar la boca. Naisel, ¿tú qué tenías que decirnos, mi hermano? Sí, pastor, para responder la pregunta que usted hizo con relación a los eruditos incrédulos, Ajá. si escuchan alguna champeta por ahí, me disculpan, usted sabe que por acá es una constante de estos picos que no respetan. Que los eruditos incrédulos constantemente han intentado desacreditar los escritos Ujú. del historiador Lucas. Ajá. Oye, Sí, eso es verdad. eso Ahora, han hecho. dentro de esta misma línea, ¿por qué es importante William Ramsay? Gaspar, ahora sí. No, o sea, es importante porque realmente al final de la historia, de la investigación que hace William Ramses, ¿Te vemos acuerdas del que nombre del libro? el nombre del libro se llama Ajá. San Pablo el Viajero. Ok. Sí, él hace, él posteriormente, después de recopilar todas las evidencias que en un principio creía que no coincidían los lugares con lo que narra el libro de Lucas, logró, logró convencerse que detalle tras detalle coincidía exactamente con lo que narra el libro de Hechos. Y entonces él termina, me llama la atención que él termina convirtiéndose al cristianismo. ¿Qué significa esto? Que hoy en día hay personas que aún a pesar de convencerse por orgullo personal, no lo hacen. Esa es la gran Sí. diferencia. Miren, antes de avanzar, que veo que Naisel y José tienen la mano levantada eh, para darle espacio a ellos, quiero eh, traer aquí delante de ustedes que el caso de William Ramsay no es el único. En tiempos más recientes, nosotros tenemos el caso de Josh McDowell, quien inició una investigación muy seria acerca de la persona de Cristo, de la Biblia y demás, y terminó convirtiéndose al Evangelio. ¿Por qué? Sabemos que la conversión la da el Señor, pero entendemos que la evidencia es abrumadora. Yo entiendo que muchos apologetas no les guste el evidencialismo, es decir, recolectar datos y demás extrabíblicos, porque dicen, no, la máxima autoridad, la única autoridad es la Escritura. Bueno, estamos de acuerdo con eso, pero no podemos demeritar que el Señor ha dejado una gran evidencia
que si nosotros somos honestos en seguirla, vamos a terminar delante de una evidencia tan abrumadora de la persona de Cristo que nos tocará tomar una decisión. Ahora, insisto, yo entiendo que la conversión la da el Señor y creo que todos nosotros. El otro caso en tiempos recientes, presentes, es el de Lee Strobel, el de El caso Cristo. Un excelente libro que fue hecho película después. Entonces, esa es la película que al final, después de la investigación, al final se logra convertir también, que tenía que tiene problemas con la esposa y demás. Eso, sí, excelente película, sí. Excelente película, pero el libro es mejor. Bueno, entonces, Gaspar acaba de dar un spoiler para los que no hemos visto la película. Te la recomiendo. No, cóbrale más, Jonathan, cóbrale más. Por ahí la pasaron en el grupo. Que pague la gaseosa, que pague la gaseosa. Bueno, entonces, volviendo al tema de Ramsey, creo que es un caso impresionante porque es un investigador y que sus conclusiones quedan por escrito también y que son de gran bendición para muchos otros. ¿Quién fue que levantó la mano? Naisel y José Aponte. Pastor, lo que pasa es que se me había olvidado bajar la mano. Sin embargo, el señor arqueólogo William, quien era escéptico y quien dijo que los escritos de Lucas eran imprecisos, terminó diciendo que eran los escritos más precisos. De tal manera que se comentó que él escribió un libro de San Pablo el Viajero. Ok, bueno, de aquí podemos pasar a cuál es el propósito del libro de los Hechos. ¿Qué es lo que dice Darrell Bott en su comentario del libro de los Hechos? Habla sobre las características, algunas características del libro de los Hechos. ¿Alguno lo recuerda? Una de las características que él dice es que nos permite, son los sermones de Pedro a las escrituras del Antiguo Testamento. O sea que Pedro utilizó el Antiguo Testamento como la base para la profecía mesiánica que había de venir un Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento estaba arraigado al Antiguo Testamento. Pues. Y eso es bien importante incluso para entender la Biblia. Yo varias veces he citado el texto del libro de los Hechos cuando Pedro, levantándose, después que ha ocurrido todo esto de las lenguas y demás en Pentecostés, Pedro dice, esto es lo dicho por el profeta, está hablando de Joel, cuando Así dijo, es. en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne y los jóvenes verán visiones, en fin, y hay un largo etcétera allí. Pero lo que llama la atención es que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está diciendo, esto es lo dicho por el profeta, es decir, aquí y ahora se está cumpliendo todas aquellas promesas que este profeta había dado en su tiempo. Entonces, ¿a dónde nos equivocamos nosotros cuando queremos extender esa acción hasta acá, hasta el tiempo presente? En algunas discusiones que he tenido con hermanos, incluso a hermanos muy amados, les digo, pero ¿cómo extiendes esto hasta el tiempo presente? ¿Cómo lo extiendes? No puedes. Tienes que buscar, tienes que entender que esto es el cumplimiento profético. Este evento aquí en Pentecostés es el cumplimiento profético que el Señor había dado. Y si el mismo Señor está cerrando la interpretación acá, es porque aquí termina. Entonces, esto es bien importante en la comprensión histórica del libro de los Hechos. Aquí sería la comprensión histórica profética de lo que estaba ocurriendo hasta aquí, Gaspar. Sí, Pastor, disculpe que estoy interviniendo cada rato. Pastor, yo vi un programa, un debate entre un cristiano y un judío rabínico con respecto a la venida del Mesías. Y el rabínico le decía al Mesías, bueno, supongamos que usted no cree en Cristo, está bien, pero usted está esperando el Cristo. Vamos a ver si califica el Cristo que usted está esperando con lo que dice el Antiguo Testamento. Y él le decía, bueno, el Antiguo Testamento dice que el Cristo vendría en un asno,
¿verdad? Que vendría en un pollino. Sí, un pollino. Ahora dígame en estos tiempos, no ha llegado todavía, si llegara en este tiempo de tanta tecnología, ¿iba a llegar en un pollino? No llegaría en un Mercedes-Benz, no llegaría, o por lo menos, o sea, ¿qué pollino va a haber hoy en día? Pollino, o sea, tendría que venir al campo, por decirlo así, pero vendría en un pollino. Porque era el tiempo preciso, el lugar preciso, como lo dijo El uno de los videos. cumplimiento del tiempo, sí. Exacto, la plenitud del tiempo, así es. Sí. Sí, así es, mi hermano. Ok. Me llama también la atención que R.C. Sproul hace un comentario sobre el libro de los Hechos, en donde define la autoridad apostólica de Pablo. De hecho, 3 veces, dice Sproul, se habla de la conversión de Pablo. Entonces, el propósito del escritor del libro de los Hechos es mostrar la autenticidad apostólica del apóstol Pablo delante del Señor, su autoridad apostólica. ¿Alguien puede hablar un poco sobre esta parte? Pero primero démosle el paso a José. José, nuevamente, mi hermano, adelante. ¿Cómo estás, Pastor? Pastor, lo que quería comentar antes de que se me pasara, que me pareció sorprendente, ya que ustedes ya lo comentaron, sobre esto de que Lucas cita repetidamente palabras del Antiguo Testamento, profecías cumplidas. Vi que yo anoté algo que nunca lo había visto de esa manera, en donde decía que uno de los propósitos de enfatizar tanto que el cristianismo procede o tiene su herencia o su base en el Antiguo Testamento, y que es un cumplimiento del Antiguo Testamento, el punto de vista de que una cultura grecorromana no le entusiasmaba mucho lo nuevo, sino algo que se sostenía en el tiempo. Sí. Entonces eso nunca lo había visto. O sea, uno siempre ve que la cita del Antiguo Testamento es como se está cumpliendo lo que está inspirado ya. ¿Sí me entiendes? Pero el greco-romano no está pensando, me están diciendo el Antiguo Testamento porque está inspirado, sino más bien, oye, esto es lo que se ha sostenido en el tiempo, y esas profecías se cumplieron, y el tiempo ha pasado y sigue sostenido esta religión. Y aparte que decían que ellos lo veían como que eso mostraba el cristianismo no como una nueva religión, sino la misma religión cumpliéndose con las profecías que tenía que cumplirse en Cristo. Sí. Entonces eso me mató bastante. O sea, no es No, una perspectiva que uno no ve, porque uno no está en la sociedad grecorromana ni nada de eso. No, y Pero te digo algo, realmente estos videos son realmente maravillosos. Tienen una perspectiva de la historia que vale la pena ver una y otra vez. Yo había visto algunos y ahora he tenido la oportunidad de repasarlos todos, y tomado con calma de tomar anotaciones y compararlo con las lecturas de los libros de historia, y ha sido realmente muy enriquecedor este tiempo, ¿no? Sí, Gaspar. Sí. No, con respecto a la autoridad apostólica. O sea, lo que pasa es que los apóstoles tenían que cumplir con unos requisitos para poder ser apóstoles. Haber sido testigo ocular de Jesucristo resucitado desde el bautismo de Juan, haber sido escogido y enviado por Jesús, dar la vida por Jesús y por el Evangelio, testificar con señales y prodigios. Entonces, todos estos apóstoles, como el apóstol Pablo y Pedro, reunían todos estos requisitos, a pesar de que Pablo no convivió en el ministerio de Cristo, pero él pudo ver a Cristo cuando se le presentó en Damasco, y después el llamado que le hace Jesús a Pablo. Entonces, creo que esto le daba una autoridad apostólica que solamente lo tenían los 12 apóstoles, y no como quieran decir hoy día la apostolitis que ha salido de que todo el mundo es apóstol. Y entonces tendrían que haber sido testigo ocular de Cristo, tendrían que haber sido escogidos de la resurrección, tendrían que dar la vida, y mire que hoy día andan en aviones privados,
Entonces, totalmente opuesta a la realidad de la escritura. Sí, así es, así es. Martica. Buenas noches. Buenas noches, mi hermana. Bueno, no, que quiero agregar algo en relación a Arcel Sproul, que él dice que el libro de los Hechos es una obra apologética, o sea, apologética es la defensa de la fe. Sí, sí, por supuesto. Y en varios lugares queda totalmente demostrada esta realidad. La defensa que hacen los apóstoles, por ejemplo, creo que capítulo 3 y capítulo 5 del libro de los Hechos, en contra de los judíos. Incluso Pedro, podríamos llamarle, con una intrepidez bárbara, dice, porque acaso nosotros debemos hacerle caso a ustedes o a Dios. Es mejor, tenemos que hacerle caso al Señor. Naisel. Sí, pastor, con relación a la referencia del doctor finado Sproul, también se decía de que lo difícil para una comunidad de un hombre que fue un perseguidor acérrimo de la iglesia, ahora pasa a ser un líder tremendo de la iglesia, y no, aparte de ser líder, apóstol. Es apóstol. Es por eso entonces de que Lucas hace esas tres referencias a la conversión de Pablo para mostrar su autenticidad, y es ahí donde aprovecha el doctor Delar para hablar acerca de los dos criterios para determinar si alguien era apóstol. En primer lugar, tuvo que haber recibido un llamado directo inmediato de Jesús, y en segundo lugar, para probar su autenticidad del apóstol, que tenía que ser un testigo de la resurrección de Cristo. Así es, así es. ¿Quién más levantó la mano? Que estoy tapado aquí por una línea. José. Pastor, continuando con esa idea, también me llamó bastante la atención. No, yo no había visto que yo había visto en Hechos las tres repeticiones, que sí me pareció, bueno, no puede ser uno extraño, pero sí me le pareció curioso uno que Lucas escribiera 3 veces el testimonio, La conversión de Pablo. la conversión de Damasco. Entonces, al escuchar este comentario y el análisis, me dejó con la boca abierta, porque decía el profesor que era necesario, o no sé si R.C. Sproul, o no sé si él está refiriéndose al comentario de R.C. Sproul, en donde dice que era necesario demostrar la autenticidad del apostolado de Pablo, y que tenía que ser en un escrito como eso, que no sería por la misma boca de Pablo, porque, o sea, era que pudiese la misma comunidad cristiana en esa época poder colocar la autenticidad del apostolado. Sí, y habla también que se refiere a Gálatas, que Pablo se refiere a su apostolado, o se refiere también a los que hablan de un apostolado que no tienen. No recuerdo si es ahí. Pero lo que también me parece curioso, pastor, es que él está hablando de cómo el Señor Jesús llama a los apóstoles, que es un llamado directo, y cómo reaccionan ellos ante el llamado. Y él dice que eso no era nuevo en el evangelio, que los profetas también fueron llamados de esa manera, y que ellos también registran sus llamados, como lo hizo Jeremías e Isaías. Y yo que esa relación tampoco la había, nunca la había visto, y dije, oye, sí, los profetas del Antiguo Testamento también tuvieron un llamado de un estilo parecido a los apóstoles. Bueno, aunque he escuchado que también hay una relación en que los profetas del Antiguo Testamento son como los apóstoles en el Nuevo Testamento, son los profetas. Y guardando las proporciones, claro, Ajá. porque también tienen un llamado, por lo general, un llamado directo que ningún otro hombre tenía. Por eso es que son hombres tan especiales, porque Dios los usó, Dios los hizo especiales. Dios los saca de su vida ordinaria y los hace instrumentos vivos de su gracia para el cumplimiento de un propósito en el mundo. Por eso es que la Biblia es la Biblia, y estos hombres hablaron siendo inspirados. Esta es la gran diferencia.
Total, total. Y ahí Sí, se sí. nota, y por eso la repetición en Damas, el llamado de Pablo también, ajá, se nota que fue directo y la reacción de él, y bueno, ahí se cumplen los dos requisitos. Propósito, los dos requisitos, ok. Ujú. Marta. No, me olvidé bajar la mano. Ah, ok, ahí te vas a cansar. Bueno, bueno. Hay otra cosa que quería decirles, y es que el tema de lo, no sé si es en este video o en el 9 o en el 10. Pastorales. Alvarito, ya te doy la Hombre, palabra, ya te doy la palabra. le agradezco. Se habla de la correspondencia entre el sermón de Pedro, entre los sermones de Pedro y los sermones de Pablo. Es decir, que tienen una misma presentación del Evangelio. Y compara. En el 9, pastor. Bueno, entonces no me voy a adelantar ahí para dejarlo con la inquietud para mañana. Alvarito. Hombre, pues, Pastoral estaba nervioso. Oye, Porque ¿por qué? parecía que no me iba a dejar un espacio para hablar. Hombre, ¿cómo no? Pero Oye. cuánto me alegra que la gente esté tan vehemente. Oye, sí, sí. Y por sus importantes aportes. Pero ya que me lo permite, hablando de esa posibilidad que se da en Hechos para que por 3 veces se reitere la historia de Pablo. Ajá. Si uno se detiene en cada mensaje, En cada relato. En cada uno se van diciendo pedacitos que no contiene el otro, pero que se complementan y permiten un historial más completo. Me llamó la atención y gracias a ello, que en uno de esos, Pablo comenta que cuando el Señor lo llama, le dice, te enviaré a los gentiles, de los cuales te libraré. Esa es una palabra profética. Te libraré. Y si uno analiza la historia de Pablo, el hombre que se llevó a la garrotera, que lo dejaron por muerto, ¿verdad? Al final de cuentas, Pablo termina en Roma, en una casa alquilada, desde allá escribe, en fin. Entonces, a eso debe sumarse. Yo tenía una preocupación porque Esteban murió con un ministerio que apenas comenzaba. A mí me dolía esa parte, ¿no? Me alegro que uno de los que ayudó a acabar con su vida fue Pablo. Y Pablo pareciera que continuara el ministerio de Esteban. Algo así, ¿no? O por lo menos me tranquilicé ahí. Pero la gran diferencia que encuentro en la palabra es que no obstante el ministerio de Esteban, a él nunca se le prometió como a Pablo que sería librado. Y él muere. Pero en Pablo sí estaba la promesa. Entonces, esa parte de que ese pedacito que le añaden a uno de los relatos, eso, si uno se detiene, bueno, uno hasta se le aguan los ojos de la emoción. Siguiendo, ya que me permitieron, ahorita que hablan de la coincidencia que se da entre los mensajes de Pablo y Pedro, a ello habrá que sumarle también una triple coincidencia que se da con el mensaje de Esteban, que viene nutrido de un contenido bíblico, que alguien se atrevió a decir que es el discurso más extenso que se da en el libro de los Hechos. Ahí está Esteban, pero cómo toma la palabra desde allá, cómo se detiene en José, cómo insisten que a pesar de todo el Señor estaba con José. Y si me lo permiten, ya para terminar, algo que me llena de emoción es cuando observo que Pedro en Pentecostés toma la vocería. En el caso ya de ese evento, mire que se convierten como 3,000 personas, cuando el cojo de nacimiento como 5,000. Pero es que el Señor cuando lo llamó le dijo que lo haría pescador de hombres. Y también me llama la atención que Pedro, estando en la cárcel, es liberado muchas veces. Y en una de esas el ángel le dice, vaya, pero regresa al templo.
Es decir, para que siguiera predicando, Así es. para que el pescador de hombres, que también es algo profético, incluido en el llamado, cumpliera ese cometido. Ahora sí le agradezco, pastor, se me quitó el nervio, se me quitó la preocupación. Muchas gracias. Más bien te damos las gracias a ti, Álvaro. Excelente intervención, mi hermano. Te agradecemos mucho, ¿viste? Gracias, pastor. José. Pastor, no, también para darle gracias al hermano Álvaro, y que me encantó esa parte de Esteban, que me hizo recordar que él leía yo, o sea, me hizo recordar, y me pongo también en concordancia con él, que se me aguaron los ojos cuando leí ese comentario que decía que él tuvo quizás un ministerio corto, pero que su fruto fue inmenso, porque por esa intervención fue el inicio de Saulo, de Saulo que se Pablo. convirtió en Pablo. Sí, Entonces, de hecho, así apunta Delar en algún momento en uno de los videos. Sí. Adelante, José. no, entonces eso lo ministra uno, porque uno a veces dice, oye, pero tronco, o sea, el discurso, aparte del discurso, tiene una doctrina, o sea, tiene una tipología de Cristo por todos lados tremenda, o sea, pero lo más importante es que uno dice, o sea, yo también me hacía la pregunta como el hermano Álvaro, pero, o sea, un tipo tan fiel y lo mataron inmediatamente, no duró No, nada. y José, lo que uno piensa es como, exacto, uno dice, hombre, lo que hubiera hecho este hombre. Ajá. Uno como que no, a veces olvida que es la soberanía de Dios, como bien lo había presentado ahora Alvarito. Hombre, si Dios dijo, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, Dios ya había decretado lo que había de ocurrir con esta iglesia, en expansión. Y en casos particulares, como Álvaro lo relata, en Pedro, en Esteban, en Pablo, cada uno con una labor, y entendiéndose siempre que nada detendría el avance del evangelio, porque es el evangelio del reino, el evangelio del reino de Dios. Sí, Amén. así es. Sí, Era esta eso. parte. Ok, Eso. mi hermano. Bien, ¿alguna última anotación del video 8 para empezar y dejar por lo menos iniciado el video 9? Ok. Bien, ya en el video 9 hablamos de la obra misionera en la era apostólica. Se cita el texto que leímos, Hechos 1:8, pero también Hechos 8, 4 y 5, Romanos 1:15, 16, en fin, ¿qué tal si alguno me ayuda? Ya leímos Hechos 1:8, pero no sé, de los que no han participado, vamos, ¿quién podría leer? No importa si han participado, puedes hacerlo. Hechos 8, 4 y 5 y Romanos 1:15 y 16. Hechos capítulo 4, versículo 5. No, Hechos 8, 4 y 5. 4 y 5. Dice Sí, la nice, palabra. nice. Pero los que fueron esparcidos iban iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ok, les predicaba a Cristo. Romanos 1, 15 y 16, Freddy. sí. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, creo que en esta lectura nos hemos dado cuenta, como Delar afirma, cómo va creciendo el evangélico como en esa especie de círculos concéntricos. Jerusalén, Judea, Samaria, y va hasta lo último de la iglesia.
Aquí podemos ver el corazón de las misiones de la iglesia primitiva, y que los apóstoles están llevando a cabo el trabajo misionero, el cual empezó en Jerusalén. Esto es bien interesante, no sé si ustedes, que estoy seguro que muchos han reflexionado sobre eso. El trabajo misionero inicia en el lugar donde la iglesia empezó. Ahora dirá, ay, bueno, eso todo el mundo lo sabe. Sí, pero es que a veces nosotros como que en el tiempo presente creemos que únicamente las misiones que tienen valor son las que están fuera. Y no nos preocupamos que en nuestra misma casa, en nuestra ciudad, hay una misión que realizar, la misión del evangelio que llevar. Entonces, ¿dónde empezó? En Jerusalén. Algunos dicen, no, que ellos tenían que salir y llevar el evangelio. Claro que iban a salir. Iban a salir en el momento en que Dios dijera, no iban a salir inmediatamente. ¿Cuándo iban a salir? Aquí leímos el texto de Hechos capítulo 6 y 7, Esteban muerto, la iglesia sale, la iglesia dispersa, una parte se queda en Jerusalén, otra parte llega aquí, Hechos 8, a Samaria, y otra parte va hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿pero en qué momento? En el momento en que Dios Todopoderoso lo dice, lo hace, impulsa a sus hombres, los saca a través de las persecuciones, es decir, en la soberanía y providencia de Dios lo hace cuando Dios lo dice. Me llama también la atención, no sé si hay algún comentario aquí. Ok. Dice que... Una sola pregunta y pastor Alex. Alvarito. ¿Será que la muerte de Esteban puede tomarse como una especie de florero de Llorente para esa época? Un punto de inflexión, sin lugar a duda, entre la iglesia que está en Jerusalén y la iglesia que empezaría a salir de Jerusalén. Claro, porque fíjate, también en varios libros de historia, nosotros observamos, y en alguno de los videos del doctor Delar, no sé si en el 11, no recuerdo, dice que quienes llevan la fe a lugares tan desconocidos y lejanos, ¿quiénes lo llevan? No, la Biblia no dice que los apóstoles, y fíjate que nosotros vemos iglesias plantadas, como habíamos hablado, en Etiopía, iglesias plantadas en algunos lugares de lo que después sería Grecia, es decir, la región de Macedonia, en Asia Menor, que no fue por los apóstoles. Los apóstoles eran el fundamento y eran los oráculos santos, los que daban la palabra inspirada, pero hombres normales, hablan de comerciantes, esclavos de casa, soldados, fueron los que llevaron el evangelio a muchos de esos lugares. ¿Justo cuándo? ¿Justo después de qué? De la muerte de Esteban. Cristianos judíos de habla helénica o de helenistas llevaron la palabra en todos estos lugares, fíjate. Entonces, no sé si eso responde, mi hermano, o tú tenías algo más que decir, Alvarito. Aló. Digo, como Bueno. decía un primo mío, parece que por ahí es la cosa. Le agradezco, pastor. Con gusto. Bueno, entonces, los apóstoles, decía el doctor Delar, están llevando a cabo el trabajo misionero, el cual empezó en Jerusalén. Las últimas palabras del Señor a los apóstoles fueron que Él les daría el Espíritu Santo con el fin de que supieran que el Señor siempre los estaba acompañando. Me seréis testigos, me seréis. Y el Espíritu Santo de Dios vendría sobre ellos así y sobre nosotros, acompañando a la iglesia. En segundo lugar, que ellos serían testigos en Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y uno de los temas principales del libro de los Hechos es la fidelidad y obediencia de los apóstoles. Esto me encantó. Al mandato del Señor, porque a veces pensamos que los apóstoles no obedecieron. No, los apóstoles en esta parte y en todo el libro de los Hechos se caracterizan por una obediencia, y si usted lo nota, que muchas veces ni los profetas tuvieron. Aquí hay una obediencia maravillosa de parte del pueblo hacia Dios. No es como, por ejemplo, que a veces los profetas desobedecían, lloraban, se quejaban,
El caso, muchas veces el caso de Jeremías, yo no quiero ir, bueno, vas. El caso de Jonás, no, yo no quiero ir, pues va, y Dios tuvo que prepararle una tormenta y un pez enorme y tuvo que sufrir Jonás todo esto para ser obediente. Pero ustedes no se dan cuenta de la diferencia moral, de la diferencia ética entre los apóstoles ya ordenados por el Señor en persona y el resto de los mortales. Yo no estoy diciendo que fueran perfectos, cometieron pecados muy serios, pero hay una diferencia moral enorme entre ellos. Se ve toda esta obediencia en el libro de los Hechos. ¿Alguien tiene algún comentario aquí? Pastor, respecto al tema, creo que ahí se puede evidenciar lo grande o lo maravilloso que significa el pacto de gracia como culmen de todo y la labor que hace el Espíritu Santo en estos hombres, la vida de Cristo, cómo se ve más clara en estos hombres, ya algo pleno, ya algo consumado, y que sin duda fue un impulso para que ellos obedecieran a la palabra del Señor. Sí, sí, así es, Brian, así es, se ven hombres hechos más a la imagen de Cristo que tantos otros. Y yo creo que es parte de esa promesa, me devuelvo a Hechos 1:8, me seréis testigos. Y ese testigo, lo digo de pronto ustedes tal vez lo han interpretado mejor, pero lo digo porque aquí noto una profunda debilidad exegética en poder leer dentro del texto, o como dice John Frame, el significado del significado, porque uno simplemente cree en el significado básico de la palabra. Testigo es martiria. Me seréis mártires por causa de Cristo. Pero no vemos que ese me seréis testigo, unido esa promesa a la promesa del Espíritu, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, implica que hay una, que hay un, que el ser testigo es el vivir la vida de Cristo de manera especial como estos hombres la vivieron. Entiendo que hay una extensión hacia la iglesia, pero es una extensión eh, eh, que no tiene la misma fuerza que tuvieron estos 12 en el sentido de ser elegidos por la voluntad directa de Dios, de decir tú, vengan acá y ustedes van a hacer lo que yo les digo. Entonces, no sé si en esta parte me he explicado correctamente, me he explicado bien. Alex, aparte de eso, del ámbito espiritual, del poder del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo, ¿no se le suma a ellos en su ser el ámbito emocional de haber visto, como dice Juan, la gloria de Dios, el verbo de Dios cara a cara y verlo haciendo tantas cosas que el Espíritu les hizo recordar esa personalidad tan exquisita que no veían limitadamente antes del Espíritu Santo, y que ese impacto en la emoción y en el intelecto y en el espíritu en sí les hizo ser esa diferencia que tú dices moralmente? Total, Freddy, total. Es que yo creo que todo esto va unido. Va unido. Me seréis testigo. Es la vida de Cristo transmitida a través de estos hombres. Y creo que nosotros lo podemos ver en que el impulsivo Pedro era un hombre capaz de hacer unas reflexiones profundas sobre la vida. El mismo Juan, el que era Boanerges, hijo del trueno, los vemos diciendo, hijitos. Pablo, que hasta hace un instante en una página del libro de los Hechos estaba consintiendo en la muerte de Esteban, ahora está dispuesto a morir por aquel que él perseguía. Entonces, estas transformaciones radicales y poderosas en estos hombres, sus vidas vividas para la gloria de Dios, creo que son un elemento glorioso, maravilloso, que nosotros debemos considerar. Y esa es Sí. una de las demandas que Dios dice, que amarás al Señor tu Dios con toda tu Con mente, todo tu corazón, con con tu toda tu corazón, mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así es, una demanda. Y entre otras cosas, creo que nos llevan a nosotros a la reflexión de qué tan lejos estamos de los cristianos que debemos ser, o cómo deberíamos vivir. Y Gaspa, aquí hay una reflexión pastoral, ¿no? Claro que sí. Ahí sin querer queriendo. Sí, o queriendo, sí. Pastorales. Álvaro. Sí, acompañando un tanto lo que ha dicho el hermano Freddy sobre esa parte emocional.
yo diría que fue una experiencia emocional que en algunos momentos llegó a su máxima expresión. Mire que cuando sufrían por Cristo, cuando los azotaban, salían gozosos. Y me atrevo Pablo a y pensar, Silas cantando himnos en un calabozo en Éfeso. y me atrevo a pensar que ellos hasta predicaban nuevamente por tal que le pegaran para que ese gozo aumentara y se mantuviera ese gozo. Entonces, aprovechando esa parte, quería hacer esa aporte. Gracias, Alvarito. Bueno, mis hermanos, vamos a dejar hasta acá.